Sana tu duelo. Comenzamos. Enfrentar la muerte de un ser querido siempre es una experiencia dolorosa y nos enfrenta a situaciones que pueden resultar complicadas, como puede ser el tener que comunicárselo a nuestros hijos. La muerte es un hecho que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar y por ello es importante contar con los recursos que nos ayuden a afrontar la realidad de la mejor manera posible. Ocultar, temer, callar o dar respuestas y explicaciones erróneas sobre lo que sucede a nuestro alrededor solo hará que la experiencia de la muerte, además de resultar sumamente dolorosa, pueda convertirse en algo complicado o patológico. Los niños y los adolescentes sienten y se cuestionan muchas cosas. Sus preguntas, sus temores, sus inquietudes y su dolor deben ser escuchados y atendidos. Son muchas las dudas que nos sobrevienen en el momento en que nos planteamos hablar y atender a los niños y adolescentes cuando fallece una persona de su entorno. ¿Cómo le explicamos lo sucedido? ¿Puede llegar a entender qué es la muerte? ¿Es mejor contar o no contar? ¿Qué hacer si nos pregunta? ¿Es diferente la vivencia de la muerte si el niño tiene 5 años o tiene 10? ¿O puede estar incluso el niño pasando por un duelo? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Es bueno que nos vea tristes? ¿Tenemos que evitarle el sufrimiento? ¿Tenemos que apartarlo de la situación? Pues de estas preguntas, de estos temas vamos a hablar el día de hoy. Vamos a platicar de duelos en niños y adolescentes. Y para ello, el día de hoy, en el programa Sana tu Duelo, tenemos como invitada a la psicóloga Noemí Mendoza Aparicio. Antes de presentarla de lleno, les comento que estamos transmitiendo en Facebook, en Sana tu Duelo Radio. También esta grabación queda grabada para que ustedes la escuchen por ahí, o si no, también les compartimos nuestro canal de YouTube, Sana tu Duelo. Estamos también en Spotify, en Sana tu Duelo. Entonces cualquiera de las plataformas puede ser una opción para que nos siga en sintonía. Y bueno, les comento que Noemí Mendoza es psicóloga. Tiene la maestría en evaluación y terapia gestal infantil y adolescente, con diplomados en constelaciones familiares, terapia familiar y de pareja, tanatología clínica integral, administración y gestión de capital humano. Entonces, sabe del tema, sabe de lo que vamos a hablar y pues bienvenida, Noemí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Elias, por invitarme. Es un honor para mí poder aportar un poco en este espacio, que de verdad me ha agradado mucho saber que iniciaron este espacio aquí en la estación y que vamos a estar, obviamente, pues si nos invitan con regularidad, acompañándoles para hablar de estos temas en relación a los duelos. Con mucho gusto. Este espacio es para todos, para llegar y sembrar ahí una semillita, una inquietud, dejarles algo a la audiencia. Eso es lo que queremos. Vamos comenzando, Noemí. ¿Es bueno hablar de la muerte en la familia con los niños? Sí, claro. Bueno, nuestra sociedad ya sabemos que la muerte suele ser un tabú, ¿no? Y obviamente mucho de esto en los niños se ve reflejado porque en chicos y grandes pues hay un gran temor hacia la muerte y obviamente también a tocar el tema, ¿no? Con la idea de que los niños no entienden, ahorita en la introducción comentadas precisamente, ¿verdad? ¿Se darán cuenta o no se darán cuenta? ¿Estarán en duelo o no? En fin, todo esto es algo que es muy importante que estemos claros de que sí, por supuesto, es importante hablar del tema. De acuerdo a la edad de los niños o de los adolescentes, pues vamos también abordando las situaciones. Todos estamos expuestos a las pérdidas. Tú hablabas por muerte, que se vive un duelo, pero también se viven duelos por otras situaciones, tú lo sabes. Entonces, pues bueno, efectivamente, la muerte es uno de los temas pues que generan más dificultad para abordar tanto en la familia como en las escuelas, ¿no? Como en la parte incluso profesional. No todos los psicólogos estamos o están capacitados para hablar del tema o no se sienten capacitados, pero es importante pues leer, ¿no? Actualizarse en los temas de duelos y cuando no estamos en ese momento preparados para abordar algo, pues buscar el acompañamiento de un tanatólogo, ¿no? Que es esta disciplina que acompaña a las personas en los procesos de pérdida. Pero entonces, si tú dices que de repente el profesionista incluso no tiene las herramientas para afrontar esta situación, ¿cómo como padres
hacerlo de primera instancia. Entonces, ¿hablamos de la muerte antes de que tengamos un suceso a nuestro alrededor o esperamos a que llegue una persona que fallezca en nuestro entorno para platicar con el niño? Bueno, todas las experiencias son de aprendizaje, ¿no? No debemos o no tendríamos por qué esperar a que suceda en nuestro contexto más cercano, que es la familia. De hecho, suelen pasar situaciones alrededor, ¿no? A veces es el abuelito de una amiga, de una amiguita de nuestra hija o nuestro hijo, el abuelito. Entonces, también son momentos para hablar de esto. Y una de las situaciones muy importantes, fíjate, es el tema de las mascotas, Ajá. ¿no? También solemos tener pues mascotas en casa y pues son experiencias en las que se empiezan a abordar o a tener las primeras experiencias de muerte, si queremos hablar de duelo por muerte. Ya en otro momento o más adelante hablaremos de los otros tipos de pérdidas que también generan duelo en los niños y en los adolescentes, pero especialmente con el tema de la muerte, sí hay que aprovechar las situaciones que estamos cercanamente viviendo para hablar del tema con los niños, sobre todo cuando preguntan, porque los niños suelen ser naturalmente curiosos, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, pues los adultos a veces no sabemos cómo abordarlo y si no tenemos la seguridad de cómo explicarle al niño o a la niña, pues pedirle a alguien que nos acompañe a explicarle o hablar con alguien que esté relacionado con el tema para que nos oriente cómo podemos hablar con el niño o con los niños sobre estas situaciones. Pero sí estamos expuestos todo el tiempo a situaciones de pérdidas y ahora, bueno, en este contexto social en el que estamos en nuestro estado, pues constantemente estamos escuchando, ¿verdad?, de muertes pues violentas. Sí. Entonces, pues igual, son momentos en los que es importante, digo, tampoco hay que estar abordando todas las situaciones que todos los días nos enteramos, ¿no? No, porque también nos van a Imagínate. agobiar. Sí, Bueno, es exacto. que ese es otro tema también de exponer o no exponer a la información a los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, regresando a la analogía del duelo con una mascota, ¿cómo manejar a partir de la pérdida de una mascota Ok. que el niño vaya teniendo conciencia, conocimiento de que la muerte es algo inevitable e irreversible? Así es, eso es algo bien importante, fíjate, porque es una de las características, ¿verdad? Primero que es universal, o sea, a todos nos va a pasar, todos los seres vivos o todo lo que tenemos vida en algún momento vamos a morir. Y en el caso de las mascotas, se sugiere, pues no siempre es posible ni siempre se decide llevar así, pero es una buena idea iniciar, por ejemplo, con peces o con tortuguitas. Bueno, aunque las tortugas pueden vivir mucho tiempo, pero sobre todo los peces que tienen un periodo de vida relativamente corto, y son las primeras experiencias en donde los niños empiezan obviamente a vivenciar de cerca una pérdida. Entonces pues las funciones, ¿verdad? Ya no está respirando, ya no puede comer, entonces en esa forma de explicarles a los niños que ha muerto, o sea, utilizar la palabra que ha muerto, ya dejó de funcionar su cuerpo y de alguna manera, incluso en un momento les comentaré de algunos cuentos que pueden facilitar cómo abordar con los niños. Pero es bien importante que sí se hable del tema, ¿verdad? Que se aproveche. Para nada se recomienda engañar a los niños con el tema de que amaneció el pececito muerto y para que no se entere compro otro y al mediodía que regrese a la escuela siga viendo el pececito eternamente, ¿verdad? Sino explicarle, ¿verdad? Y obviamente acompañarle en el dolor que puede implicar perder a un pececito, en este caso. Pero también en cuanto a los seres humanos o a las personas cercanas, es importante permitirles incluso participar en los rituales y todo lo que es la práctica de que cada familia acostumbre al respecto, hasta cierto punto, ¿no? Tú decías que tanto exponerles o no, tampoco se trata de que si vivió una muerte, padeció una muerte violenta, pues que vea el cuerpo como quedó en la primera parte antes de tener todo el tratamiento pues para el proceso funerario. No es necesario eso, exponerlo como tal, pero sí se recomienda a partir de los 6 años invitarlos a lo que es el velatorio, ¿verdad? Que puedan ver el féretro y si quieren ver y es posible y se permite, pues también pueden ver el rostro de la persona o el cuerpo. A veces se abre completamente el ataúd, ¿verdad? Toda esta parte da certeza al niño de que su ser amado pues ha fallecido, ha trascendido, que ha dejado de funcionar como tal, como un ser vivo, e irle explicando qué es lo que pasa de acuerdo a las edades de los niños. Cuando sustituimos una mascota por otra Ajá. para tratar Encubrir. de que no llore, de que no sufra, de que no le duela, ¿qué es lo que causamos en el niño?
Bueno, pues lo que estamos haciendo es pues generar o fortalecer ese pensamiento mágico, ¿no? De que pues lo que yo amo o las personas que amo o en este caso la mascota que tengo y que amo, pues no va a morir nunca. Y entonces estamos tratando de evitarle algo que de manera natural pues es inevitable, ¿no? Precisamente hablábamos hace un momento de que la muerte pues es universal, es irreversible, son estas características importantes que es conveniente aclararles a los niños. Entonces, esconderles o tratar de protegerles, aunque sea una intención amorosa, al final de cuentas lo que hacemos es no estamos preparando a los niños para vivir las pérdidas. Queremos evitarles el dolor. Sin embargo, más bien debemos permitirles que sientan el dolor y acompañarles en la transición. De inmediato, pues es la familia, pero en ocasiones se requiere del acompañamiento especializado y pues también es válido, ¿no? ¿Podemos hacer con la mascota un tipo ritual de despedida? Sí. Normalmente se puede hacer y es muy recomendable porque decimos que son los primeros acercamientos que puede tener un niño, ¿no? Desde, pues ya sabes, enterrarlo, ¿verdad? Depositarlo en un espacio quizá en el jardín, o a veces buscar, si es un pececito, pues obviamente podemos a lo mejor en un jardín público, ¿no? Si ya es otro tipo de mascota, como un perrito, pues hay familias que deciden incinerar o no, cremarlos como tal, o también buscarles un espacio, pueden hacer un dibujo los niños, decir todo lo que amaron a su animalito, lo importante que ha sido para ellos, ayudarles a recolectar, por ejemplo, fotos que hayan tenido, ¿no? Con su mascota y que signifiquen momentos pues importantes para el niño o en familia y atesorarlos pues como una especie de homenaje para su mascota, ¿no? Que es también algo que se hace pues con los humanos. ¿Cómo vamos concientizando al niño según la etapa de la edad de que pues a lo mejor la mascota en primera instancia ya no va a volver? ¿Cómo irles explicando esto? Bueno, se les explica así, tal cual, ¿no? O sea, cuando un ser vivo llega a morir, pues deja de funcionar su cuerpo, entonces ya no respira, ya no come, ya no siente, ya no te escucha, pero sí lo tienes dentro de tu corazón y en las fotos puedes ver todos los bonitos momentos que tuviste con él o con tu mascota. De esta forma, pues vamos explicando que, porque los niños luego preguntan, ¿verdad? Y no va a tener hambre, y no va a tener frío, y no se va a sentir triste, porque de acuerdo a la edad, ¿no? Bueno, para empezar desde el nacimiento, alrededor de los 5 años, pues no hay como mucha claridad del concepto de muerte y es algo que los niños todavía no están dimensionando en la realidad. Pero ya de los 6 añitos a los 7 u 8 ya podemos empezarles a explicar un poco más y ya tienen conciencia a su nivel, de acuerdo, obviamente, que esto, o les podemos explicar que la muerte implica que ya no va a regresar, que ya no siente frío, que ya no siente hambre, que no le duele, no se va a sentir triste, porque todavía hay un pensamiento mágico y además se piensa en la muerte de los demás, ¿verdad? O sea, no se piensa en la propia. Entonces ya de los 8 en adelante ya empiezan a entender un poco más el concepto de que es irreversible, pero aún todavía hay un poco del pensamiento mágico de que tal vez, ¿verdad? Cuando sea tal fecha, se pueda sentir triste, todavía hay como una parte de emocionalidad en el recuerdo del ser querido. Y ya hacia los 12, 14 años ya hay un poco más de claridad en el concepto y ya es más parecido a la definición de muerte del adulto. Sí. ¿No? Ya empiezan también a pensar en que pudiera pasarles e incluso algunos empiezan a desarrollar ciertos temores, ¿no? De que pueda pasarle a mi mamá, sobre todo los niños más pequeños, ¿no? Se va a morir mi mamá también, entonces puedo morir yo y desarrollan miedo, ¿no? Entonces es importante. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. ¿Qué pasa o qué hay que decirle al niño cuando nos diga, papá, ¿y tú te vas a morir también? Bueno. Regresamos, okay. Vamos a hacer una pausa aquí en Sana tu Duelo. Les recuerdo, estamos platicando de duelo en niños y adolescentes. Estamos comentando el tema con la psicóloga Noemí Mendoza. Les recuerdo, tenemos teléfonos a su disposición. Si usted tiene alguna duda que hacernos, puede hacerlo a través del Facebook. A quienes nos están siguiendo en vivo en WhatsApp, puede mandarnos algún mensaje al 312-114-1244. 312-114-1244. Estamos en conexión 98.1, hacemos una pausa. Sana tu duelo. Hacemos una pausa, respira profundo, sana tu duelo. Continuamos. ¿Quieres compartirnos algo? Llama a cabina 312-31-39-981 o al WhatsApp 312-114-1244.
Conexión 98.1 FM, mi radio. Son las 11:15. Ya estamos aquí. Somos ICM Las Voces Verdes, un programa de radio del Instituto Colimense de las Mujeres. Escúchanos todos los jueves en punto de las 6 p.m. por Conexión 98.1 FM. En el mes de mayo, todas y todos declaramos. Durante mayo, las y los servidores públicos del Gobierno del Estado deben presentar obligatoriamente su declaración patrimonial y de intereses, modificación 2023. Ingresa a declaranet.col.gov.mx y haz tu declaración. Recuerda que tenemos hasta el 31 de mayo para poder presentarla. Evita sanciones. Gobierno de Colima. 1 entre 1000 yo ganaré. Déjalo así, mi querido Orlando. Nuestro invitado este domingo en la hora nacional es imperdible, Manuel Mijares. Además, hablaremos... ¿Y yo qué? ¿Por qué no me anuncian? Si esto es con motivo del Día de las Madres. ¿Y yo? Soy una madre que ha sufrido mucho. Qué feo que sean así. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Orlando Abad. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Conexión 98.1 FM, mi radio. La situación por la que estás pasando no debe acabar contigo ni con tus ganas de ser feliz. Sana tu duelo. Regresamos. Continuamos en Sana tu Duelo. Estamos platicando el día de hoy con la psicóloga Noemí Mendoza de este tema de duelo en niños. Y quedó al despedirnos de la pausa una pregunta. ¿Qué pasa, Noemí, cuando el niño llega con nosotros y nos dice, papá, ¿tú te vas a morir? Ok, sí es común, es frecuente que les empiece a generar un poco de miedo a partir de los 7, 8 añitos, ¿no? Porque además pues empiezan a notar o a darse cuenta de otras pérdidas. Entonces, ante esas respuestas, la respuesta es sí, pero también lo manejamos por el tema de la edad, como va a pasar mucho tiempo para que eso suceda, o sea, es decir, no le decimos que puede pasar en cualquier momento y generar ansiedad en un niño que no tiene todos los recursos para manejarlo. Pero le decimos sí, o sea, todos vamos a morir, sin embargo, no sabemos en qué momento va a llegar. Lo importante es que nos centremos en convivir, en amarnos, en disfrutar de lo que nos gusta hacer juntos, ¿no? Y si reinciden, porque a veces sucede, incluso a veces tienen ansiedad y quieren dormir con sus papás o no se quieren quedar solos, pues bueno, el acompañamiento terapéutico va a permitir un poco esta parte y también, por supuesto, que los papás tengan un manejo del tema un poquito ya más detallado, si es que sus hijos los han abordado, porque muchos de estos temores de los niños tienen que ver con el cómo también los adultos vivimos el tema de la muerte, sí, ¿no? O sea, de repente tal vez ya vieron que falleció la abuelita y su mamá o su papá estaban desbordados y con la angustia a flor de piel, lo normal que puede pasar en muchos casos, o sea, tampoco hay que esconderse de los niños, eso le llamamos como modelar una forma de enfrentar el duelo. Si fue una manera muy, digamos, exacerbada la manifestación de la emoción en el adulto, pues bueno, buscar que haya otro adulto cerca que lo acompañe a otro espacio al niño y le explique que bueno, su mamá o su papá está muy triste porque su abuelita falleció, ¿verdad? Y que entonces es normal sentirse así y que entonces es normal llorar y demás. Pero sí, cuando el niño o la niña pregunta sobre si va a pasar, que tú vas a morir, sí, pero no en este momento. O sea, siempre se sugiere manejarlo como cuando pase mucho tiempo, ¿verdad? A veces te pueden decir, pero la mamá de fulanita falleció, o no sé, también estaba enferma, o tuvo un accidente. Hay situaciones que nosotros no podemos controlar y nos vamos llevando a la parte de qué sí podemos nosotros controlar como personas, ¿verdad? El tiempo que pasamos con los seres queridos, los momentos que podemos disfrutar juntos, aprovechar las situaciones cotidianas para estar en convivencia y manifestando pues el gusto por convivir, y porque obviamente también a los niños hay que irles enseñando que es importante tener actividades y digámoslo así como parte de su proyecto de vida, ¿verdad? Al igual que los adultos, no centrarnos solo en temas de dedícate de la escuela y échale muchas ganas y ya, ¿verdad? Sino sí, en la escuela, qué habilidades podemos notar en el niño, qué gustos, qué intereses, y acompañarle a fortalecerlas y obviamente integrarse a grupos y actividades que le permitan también desarrollar eso que es bien importante, que es el sentido de vida.
que estamos involucrados de manera cotidiana en actividades que disfrutamos hacer y vivir en esa parte, pues aprendiendo todos los días. Puede llegar a suceder que de repente cuando el niño pregunta, pues a lo mejor por la falta de conocimiento en el tema, pues podamos llegar a decirle, no, espérate, vete a ver la tele, vete a jugar. Sí. ¿Qué le causa al niño? ¿Cómo lo dejamos con esas dudas? Pues confundido. O sea, ciertamente es difícil abordarlo de manera cotidiana, ¿no? Es decir, un papá que no tiene toda la formación, porque pues obviamente la mayoría no estamos formados en este tema, y que el niño llegue o venga y te diga, ¿qué pasó con el papá de mi amiguita? O no, o ahora que escuchamos que mataron por aquí, mataron por allá. Entonces, estas situaciones también generan ansiedad, y es importante permitir el espacio al niño o a la niña respecto a qué es lo que sabes sobre la muerte, si es que ya están hablando un poquito más del tema, qué sucedió, explorar qué viste o qué supiste, ¿verdad? Como decíamos, estamos expuestos a tanta información todos los días, incluso en las mismas escuelas, los niños llegan platicando que platicó una compañerita que mataron a su tío, que murió su abuelito, en fin, y hay situaciones que es importante que abordemos en casa. Otras, afortunadamente, la escuela también tiene sus espacios donde pudieran abordarlo a través de algunos cuentos o actividades. Pero en casa, pues lo importante es escuchar. Nunca, digamos, negar el interés o la curiosidad del niño, aunque no tengamos información suficiente. Se vale decir, ¿sabes qué? Voy a investigar un poco sobre el tema y luego hablamos de ello más a detalle. Tenemos dudas. Así es, yo también tengo dudas, no sé todo sobre el tema, podemos buscar información. ¿Te gustaría que habláramos de esto un poquito más adelante o mañana? Es decir, poner como una fecha, ¿no? Para decir si lo vamos a abordar. Pues sí, a veces podemos, hay fuentes confiables, por supuesto que sí, en internet, lo importante es pues buscarle esa manera, o bien a veces, como decíamos, el acompañamiento o el asesoramiento de algún tanatólogo, de algún psicólogo al respecto, ¿no? Si hubiese más como ya temas de ansiedad, porque a veces los niños entran en temas de ansiedad. Okay. Ahora, Noemí, en algún momento puede llegar o va a llegar el tener que comunicarle la noticia de un fallecimiento de un ser querido a nuestros hijos. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo hacerle? Sí, claro. Bueno, cuando son muy pequeños, pues básicamente no se aborda como a detalle, ¿no? Cuando los niños son de 0 a 6 añitos y bueno, murió tu abuelito, murió tu abuelita, en fin. Pero cuando ya son un poco más grandes, sí es como de buscar un espacio, ¿verdad? Digamos, no en el pasillo del hospital o en la escuela, aun cuando pudiera ser en ese momento donde se da la noticia a la familia, pero al niño sí buscar la manera o el espacio de informarle que tu abuelito, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a pensar que fuera un abuelito o una abuelita, recuerdas que tu abuelito estaba muy, muy enfermo. Bueno, pues su cuerpo dejó de funcionar, él murió, ¿verdad? Ya no está físicamente con nosotros, pero tenemos sus recuerdos y todo el cariño y las cosas que vivimos juntos. Entonces, si la persona entra en tristeza al estar platicando, se vale, ¿verdad? Y decirle, yo estoy triste por lo que pasó, me duele, ¿no? Que tu abuelito o tu abuelita o la persona que estemos informando ha fallecido, pero le tendremos siempre nuestros recuerdos, nuestro corazón, y a veces los niños se quedan como tranquilos con eso dependiendo de la edad, ¿no? Pero sí es importante buscar que sea alguien cercano al niño, de preferencia pues deberían ser los padres, pero si no, a veces es una tía, alguien que se siente en el momento con un poquito más de fortaleza para hablarlo, a veces es alguien cercano, un padrino, una madrina, o a veces incluso a un familiar que somos psicólogos y que a veces alguien te pide el apoyo para hacerlo, pues también, pero debe ser alguien que sí sea cercano al niño, significativo en el sentido afectivo, ¿verdad? Bueno, y aquí podemos retomar el tema que estuvimos platicando hace un momento de la mascota. Si el niño ya vivió ese proceso de duelo, de pérdida de la mascota, pues quizás podemos traerlo ahora y aterrizarlo a esta nueva realidad que ya es un ser humano. Así es, así te recuerdas cuando tu pececito fulanito o tu perrito fulanito murió. Bueno, pues igual, ¿verdad? Su cuerpo dejó de funcionar, ya no está respirando, ya su corazón no está latiendo, entonces murió. Y vamos a hacer ahora un acompañamiento para despedirlo, ¿no? Igual al abuelito, al familiar, a la persona significativa, porque puede ser un compañerito que ha estado enfermo y también sucede, ¿no? Que en los niños también hay pérdidas de muertes de un compañero de escuela.
y también suele ser impactante. Ahí se sugiere incluso pues que inviten a un tanatólogo, un psicólogo al aula, la maestra normalmente hace el contacto para que trabaje alguna dinámica con el grupo, porque obviamente a todas las edades, ¿no? Digo, yo trabajo a nivel medio superior y también en algún momento hubo necesidad de hacer una intervención con unos grupos porque pues habían fallecido 2 compañeros de su escuela, ni siquiera eran de su grupo, pero todos participaron, especialmente el grupo obviamente, pero sí es importante cuando puede gestionarse eso, invitar a alguien para que trabaje en grupo en una escuela. Y si es en casa, pues decíamos, lo ideal es que sea papá, mamá o alguien muy cercano al niño en un espacio, digamos, íntimo, agradable, ¿no? Donde se pueda darle la noticia de una manera empática. Y ya cuando el niño tiene la información, lo va procesando y luego nos enfrentamos a la otra realidad. ¿Lo llevamos o no lo llevamos a los rituales funerarios que hacemos? Ya estuvimos platicando un poquito antes, pero ¿a partir de qué edad o qué podemos decirle cuando pues llegamos a un entorno en el que todo es tristeza, en el que puede haber personas llorando? ¿Cómo va a recibir ese niño? Sí, bueno, es lo que decíamos, evitarle al niño que enfrente situaciones donde se vivencia pérdida y dolor, pues no lo va a eximir de tener esa experiencia en algún momento. Sin embargo, lo entiendo, pues muchos papás buscan la manera como de proteger a los niños, pero a partir de los 6, 7 años sí se les puede invitar a participar en los rituales funerarios e incluso, igual ahorita tú me dices si lo abordamos o en otro momento de la sesión ahorita, antes y después, por ejemplo, cuando tenemos un ser querido enfermo, ¿no? Okay. ¿Cómo estamos en el duelo anticipado? Uh-huh. Entonces, sí es importante que se le pues permita al niño participar en los rituales, a menos de que de verdad sea una situación donde los adultos más cercanos a quien ha fallecido tengan de verdad una dificultad para regular un poco la emoción y haya como que exacerbación ahí del llanto y crisis y demás, pues sí buscar que alguien lo pueda llevar un poquito retirado de ese espacio, pero sí a los rituales regulares, decíamos al velatorio, pues permitirle estar, ¿verdad? Puede hacer un dibujo, entregarlo, llevar una flor, por ejemplo, porque lo que simbolizan este tipo de cosas y finalmente pues son eso, ¿no? O sea, símbolos y rituales que permiten hacer una despedida a un ser querido que ya no vamos a volver a ver. Y cómo a partir de ahí, pues el niño va también formándose ya la concepción de la muerte y va a empezar a procesar todos esos duelos y esas pérdidas que va a tener a lo largo de la vida. Así es, decíamos, ¿no? Los niños tienen diferentes tipos de pérdidas y entonces a partir de una experiencia de este tipo, pues también vamos viendo cómo reacciona nuestro niño, nuestra niña. Y nosotros como adultos también, ¿verdad? O sea, decir, no culparnos de que no le supe decir o se lo dije de una mala manera o me vio mi hijo llorando muy angustiada o angustiado. Decíamos, es importante que los niños vean que es normal, que es natural, que es sano expresar una emoción de dolor ante estos momentos, obviamente, de una pérdida tan significativa. Entonces, sí hay que aprovechar esos momentos para que los niños participen en los rituales que la familia elige para despedir a su ser querido. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa. Ya llegamos a la mitad del programa. Gracias a quienes están reportando con nosotros al WhatsApp. La terminación 6200 dice: hola, buenos días. Un saludo a la señorita Noemí. Siempre es una buena opción tener lo de la mascota, porque cuando fallece un familiar puede ser que la familia no esté preparada para aceptar la idea. Por ello es buenísimo ocuparse en el tema desde antes para que pueda asimilarlo de la mejor manera. Un abrazo y gracias por el espacio. Un hombre, gracias a ustedes por sintonizarnos y vamos a continuar aquí en el programa Sana tu Duelo. Les recuerdo, estamos Conexión 98.1. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda que tenga que ver con el tema o que necesite algún tipo de ayuda, con mucho gusto al WhatsApp 312-114-1244. 312-114-1244. Estamos también en Facebook, Sana tu Duelo Radio, en Spotify, Sana tu Duelo. Ahí quedan los podcasts grabados para que usted los pueda escuchar y compartir cuantas veces quiera. Hacemos una pausa, continuamos. Hacemos una pausa, respira profundo, sana tu duelo. Continuamos. ¿Quieres compartirnos algo? Llama a cabina 312-31-39-981 o al WhatsApp 312-114-1244. XHIR
IRC. Conexión 98.1 FM, transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida Benito Juárez, esquina Niños Héroes, en Villa de Álvarez, Colima, México. 98.1 FM, mi radio. Son las 11 con 30 minutos. Ven a bailar, cantar y disfrutar de excelente música en el corazón de la capital colimense. Disfruta en familia de las serenatas tradicionales de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado. Te esperamos todos los domingos en el Jardín Libertad a las 6 de la tarde. Ven y construyamos juntas y juntos escenarios de paz en nuestra Colima. La Subsecretaría de Cultura te invita. En La Habana, quien ya no conoce, aquí en Ambaní. Soy Pati Mendoza, orientadora naturista. ¿Y sabías que es importante cuidar la mente y el cuerpo? Alimentarnos bien, hacer actividades físicas al aire libre y tener una actitud positiva ante todo. Atesora el amor que recibes por encima de cualquier cosa. Sobrevivirá mucho después de que tu salud se haya desvanecido. Así lo dijo Ogmandino. Conexión 98.1 FM, mi radio. Nos preocupamos por ti. 98.1 FM XHIRC, mi radio. La situación por la que estás pasando no debe acabar contigo ni con tus ganas de ser feliz. Sana tu duelo. Regresamos. Continuamos en Sana tu Duelo. Estamos platicando en esta ocasión de los duelos en los niños con la psicóloga Noemí Mendoza. Noemí, estamos muy centrados en la muerte, pero estábamos platicando en la pausa que pues hay otro tipo de pérdidas que también tienen que enfrentar los niños a lo largo de su vida. Sí. Y una de ellas, y también igual de común o menos común o más común que la muerte, es el divorcio. Sí. ¿Cómo se vive esta situación con los niños? Bueno, pues igual, ¿no? Tiene mucho que ver en el cómo los padres van manejando este proceso, ¿no? Cómo ellos están también recibiendo algún tipo de acompañamiento o no respecto a, digamos, previo a lo que es formalmente el divorcio, a los conflictos que quizá estén teniendo ya en la vida familiar o de pareja. Entonces, ¿podemos separar así como dos vertientes? ¿sí? El niño que pues nunca vio violencia en su casa, nunca vio gritos y de repente los papás se divorcian. Uh-huh. Y la otra donde era ya un desgarriate, decía mi abuelita. Entonces ahí se afronta sí. de manera diferente. Pues para empezar, todos los duelos son diferentes, ¿no? Todos los niños pueden vivir los duelos de manera diferente ante situaciones similares. También tiene que ver con sus propios recursos, con la dinámica, decíamos, familiar que se esté llevando, pero sí es diferente, digamos, cuando los niños perciben como una dinámica, digamos, armónica, ¿no? Como decías tú, que aparentemente no hay conflictos, al menos no serios, sin violencia, y de pronto los papás, pues, informan, ¿verdad?, a los niños. Entonces, esta parte es muy importante también, el cómo los padres den la noticia. Es muy importante que entre padres no se desacrediten. Entre más conflictos y desacuerdos haya entre la pareja, pues permea hacia los hijos y obviamente esto genera pues un dolor emocional muy grande porque los niños quedan como tal cual como con el corazón dividido, ¿no? Así se le llama. Hay un cuentito por ahí que se llama Cuando mis padres dejaron de ser amigos, que tiene que ver con el divorcio de los padres y pues bueno, se vive esta pérdida también con un gran dolor. Es otro que decíamos precisamente, que los duelos no siempre son o solo por la muerte, sino por la separación, en este caso de los padres, y en esa vertiente de la familia en la que no había violencia o grandes conflictos, pues impacta mucho porque también estamos rompiendo o terminando con una dinámica que parecía o que era agradable al niño, ¿no? Que le daba estabilidad y demás. Entonces, el permitirles expresar a los niños es importante porque obviamente si son muy pequeños, pues empiezan a veces a llorar, tienen rabietas, a veces tienen algunas que le llamamos regresiones, ¿no? Que ya no se hace pipí en su ropa y de repente otra vez lo hace, o empieza a hablar como chiquiadito, quiere estar muy apegado con mamá o con papá, dependiendo de dónde se quede. Y puede generarle estos cambios emocionales, pesadillas, por ejemplo, también. Entonces, pueden generar conflictos en ambas líneas, pero cuando hay mucha violencia, de pronto genera también conflicto la separación, pero como bien acompañado muy probablemente en otro momento de cierta paz, ¿no?
al menos deja de haber los conflictos, la violencia, los golpes o el maltrato verbal que puede haber en ese escenario que estamos planteando. Entonces, a ver, Noemí, ¿cómo empezamos? ¿Cómo tomamos la decisión los papás de comunicarle que va a haber una separación en la familia? Ok. En el caso de cualquiera de las situaciones, no vamos a pensar en donde sí hay papás que están pensando en cómo decirle a sus hijos, pues tal cual, ¿no? Lo ideal es que pudieran estar ambos y decirles que, bueno, papá y mamá han decidido que van a terminar su relación como pareja y que van a vivir en casas diferentes, ¿no? Y que entonces pues van a estar siempre al pendiente del niño, estaremos siempre pendientes de ti, papá y mamá te queremos mucho, pero nosotros vamos a estar viviendo en casas separadas. ¿Pero por qué? Porque ya no se quieren, pues nos queremos de una manera diferente. Ya no vamos a estar viviendo juntos, ya no vamos a ser esposos, por ejemplo, si es que son esposos, o ya no vamos a ser como una pareja, pero siempre seremos tus papás, ¿verdad? Y esperar cuál pueda ser la reacción de los niños, porque normalmente si son muy pequeños es como de no quiero que lo haga, no, voy a salir corriendo, se encierran en el cuarto, pero decimos tiene mucho que ver con el trabajo que tal vez ya también personalmente ya han hecho los papás, pero sí es importante que puedan ser ambos, ¿no? En un acuerdo previo de qué es lo que vamos a comunicar. ¿En la práctica real sucede? ¿O es normalmente el papá o la mamá quien tiene que comunicarle? Y como tú nos decías, siempre va a haber un sesgo. Si estoy yo solo, pues qué importante es no hablar mal de la otra persona, ¿no? Completamente. Así es. Sí, no, en la práctica real no es tan común, ¿no? De repente ya nada más, a veces ya mamá es quien le dice, como ya arregló con el papá y él salió de casa, o él le dice, ya tu papá ya no va a vivir aquí, y entonces ya nada más vamos a hacer nosotros. Tiene mucho que ver con con el cómo vaya su proceso personal cada uno de los miembros de la pareja. No es tan común, pero algunos sí solicitan apoyo en cómo les puedo decir, y incluso a veces van a sesión juntos, a terapia, para cómo prepararnos, ¿no? Pero es lo menos. Lo más frecuente es que simplemente ellos decidieron ya que se van a separar y avisan al niño quizá incluso cuando el papá ya se fue, o hay otros que tienen una dinámica muy curiosa, ¿no? Que empieza a ir y venir y un día ya no regresa y luego viene otro día y 2 noches ya no está, empieza como a salir como paulatinamente, ¿no? Entonces a veces los papás pues no sé, eligen la dinámica que ellos creen que es lo que más pueda funcionar, o porque a veces de verdad no saben cómo manejarlo y como se les acomoda más es así simplemente que pues decidan quién va a salir de casa, o sea, si el papá o mamá y quién se queda, y el que se queda es el que dice, pero también a veces es el que se va, ¿no? Quien quiere hablar con los hijos y entonces exponer qué es lo que está sucediendo. Cuando hay este tipo de situaciones, ¿se piensa o se debería de pensar en los hijos para tomarlas? Bueno, sí se debería. No sé si se debería, no sé si te refieres a lo del divorcio, sí, o el cómo les vamos a decir. No, a eso, a que también puede haber muchas situaciones en las que dicen, híjole, es que ya es una dinámica muy complicada esta casa, pero no lo hago por ustedes, no lo hago por los hijos. Ah, ok. ¿Qué tan sano, qué tan insano es también para la pareja? No, pues bueno, para los hijos además es una carga, ¿verdad? Como de no me voy si porque por mis hijos no terminó una relación, pues, ¿no? Decirlo sí genera mucha carga, o a veces no decirlo, pero actuarlo también se permea hacia los hijos, ¿no? Entonces no es lo más recomendable, pero suele pasar, es muy frecuente, ¿no? Que los papás en una intención amorosa, al final de cuentas, piensan que quedarse en la pareja o continuar la relación de pareja por el bien de los hijos es algo pues que favorece, pero en realidad pues si la pareja no tiene buenos acuerdos y está teniendo conflictos, esto va a permear, ¿no? O sea, tú sabes que no todo es el lenguaje verbal. Sí. Todo el contexto y lo demás que sucede en la dinámica, los hijos lo perciben. Entonces, ver a una mamá que no está contenta o a un papá que no está contento, aunque no peleen, ¿verdad? Pero que no tienen una relación afectiva, que no están cercanos, pues empieza a generar también tensión en los hijos y obviamente en la pareja, tarde o temprano, pues va a salir algo por ahí que pueda llevar a la terminación de ahora sí, por ejemplo, tomar caminos separados, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento es el más recomendable para estos tipos de pérdida como el divorcio en las diferentes etapas de los niños? Porque también se da muchos casos que llega la separación del matrimonio cuando el niño está de adolescente y empieza a tomar conductas muy distintas, no sé si para llamar la atención, no sé si porque se siente triste, se siente solo y empieza a tomar rumbos equivocados. Sí. ¿Qué hacer?
Bueno, lo importante o lo primero sería, pues los miembros de la pareja, ¿verdad? Tomar algún tipo de asesoría. Yo no digo que un proceso a lo mejor largo de terapia, pero algún tipo de asesoría donde sí, pero sí la terapia sería muy bienvenida para que no nos genere, por ejemplo, culpa, ¿no? Que no nos genere ese tipo de situaciones en las que no sé cómo manejarlo o trato de no hablar del tema o a veces hablo culpando al otro o evitando algunas situaciones y los hijos también, ¿no? Entonces también ofrecerles, si no quieres hablar conmigo del tema, te gustaría hablar con alguien más de cómo te estás sintiendo, porque los adolescentes tienden pues efectivamente, así como los niños manifiestan más fisiológicamente, decíamos a través de rabietas, de llorar, de regresiones y demás, los adolescentes pues su malestar más bien es psicológico, más emocional. También pueden generar, como, por ejemplo, dolores de cabeza, ¿no? Pero normalmente se aíslan, dejan de hacer las cosas que normalmente hacían, pueden notárseles pues decaídos, desanimados, o algunos empezar a tener una conducta al contrario, así como, ya sabes, muy hiperactivos y a veces incluso por el tema de las adicciones, entonces hay que estar como muy pendientes. Pero sí es importante cómo los padres en sí mismos estén llevando su proceso de separación como persona, cómo lo estoy llevando para dar el acompañamiento y la contención a los hijos, ¿no? Estar alertas también, a veces no alcanza pues digamos el contenido emocional que tenemos los adultos para darnos cuenta. Yo en mi dolor o en mi dificultad para enfrentar esta situación no me alcanzo a dar cuenta a veces de lo que pasa con los hijos, ¿no? Entonces ¿Es eso eso como una especie de egoísmo? Estoy tan encerrado en mi burbuja que no veo a mi alrededor. O de dolor emocional tal que no alcanzo a darme cuenta, ¿no? Pero muchas veces, pues los mismos chicos, a veces en la escuela, afortunadamente en la escuela muchas de estas cosas saltan, ¿no? Los mismos compañeros lo comentan, de que compañero fulanito, fulanita, le está pasando algo, ¿no? O vemos por ahí que anda cabizbajo o triste la alumna o el alumno. Y los maestros o compañeros a veces buscan dar ese acompañamiento o canalizar a quien les pueda pues brindar este tipo de apoyo. ¿Qué señales hay que identificar cuando está pasando ese tipo de situaciones en adolescentes, sobre todo? Okay. ¿Y qué hacer como maestro responsable, a lo mejor de un grupo, como un tutor? ¿Y qué hacer o cómo acompañar entre iguales, entre compañeritos? Pues normalmente hay como dos vertientes en los adolescentes más comunes. Una es precisamente caer en la tristeza, ¿no? En el desánimo por lo que están viviendo, y la otra es como enmascarar. No está pasando gran cosa, hago como que mi vida sigue como si nada y entonces empiezo a distraer, ¿no? Mi dolor emocional, por ejemplo, con escuchar música, salir con amigos, o sea, tener como una hiperactividad que además debemos estar atentos si es como fuera de lo común, porque puede suceder con mucha frecuencia esto, ¿no? O que igual distraerse un poco del dolor emocional a veces a través de las sustancias que generan adicción, pues es muy frecuente. Pero sí observar que además deje de hacer lo que habitualmente le gustaba o que tenga más actividad de la que normalmente tenía ese adolescente o el aislamiento. Es decir, que se nos vaya como a los extremos, sí, ¿no? O observar quizá hay cambios también en la alimentación, por supuesto, en el sueño, ¿no? Todo este tipo de cosas. ¿Que puede dejar de comer o comer de más? Sí, exacto. Y también en el sueño, ¿no? A veces decimos hipersomnia, duerme mucho, que es una forma de aislarse, o está mucho tiempo despierto, pero conectado, por ejemplo, en redes o con los compañeros, trata de no estar consigo mismo por la dificultad que tiene para manejar el dolor emocional. Si mamá o papá no se alcanzan a dar cuenta de esto tampoco, decíamos a veces sucede afortunadamente en la escuela, que algo así, su tutor, ¿no? Normalmente los grupos tienen un tutor, identifica y entonces pues se acerca a él. Lo recomendable es que se acerque, que le ofrezca platicar, que lo ha observado diferente, si en algo podemos apoyarte, acompañarte, y si no, pues ofrecer que normalmente en las escuelas también hay algún tipo de departamento psicopedagógico o las instituciones tienen siempre convenios con algunas otras que puedan servir de apoyo para estos casos, pero sí no pasar por alto pues cuando estamos notando cambios muy evidentes en nuestros adolescentes. Y poner atención en estas señales que también son parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Porque vivimos en un grupo, vivimos en una sociedad, sí, y hay que estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Así es. Perdón, podría comentar rapidísimo que es otra de las cosas que también luego los mismos compañeros a veces nos reportan, los alumnos, el cutting, ¿no? Esto de estarse cortando. Normalmente en partes ocultas aparentemente, ¿no? Entonces a veces es una forma de distraerse del dolor emocional
generándose un dolor físico. Soporto más el dolor Sí, físico que el o emocional. me distraigo del otro dolor emocional, que es que el que siento que no tolero, que no sé cómo manejar, y me provoca un dolor físico. El cutting es lo más común, pero también hay quienes se queman con cigarrillos, quienes arrancan el cabello, quienes golpean las bardas con los puños, con la cabeza, que es una manera también de estar pues pidiendo ahora sí que a gritos ayuda emocional. Ok. Hay que poner importante atención a estos señales. Vamos a hacer una pausa, ya es la última, seguimos aquí en vivo, estamos transmitiendo desde Conexión 98.1, Sana tu Duelo. Les recuerdo, estamos platicando de duelos en niños y adolescentes con la psicóloga Noemí Mendoza. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? En el WhatsApp está la línea disponible 312-114-1244. Continuamos después de unos minutos. Hacemos una pausa, respira profundo, sana tu duelo. Continuamos. ¿Quieres compartirnos algo? Llama a cabina 312-31-39-981 o al WhatsApp 312-114-1244. XHIRC, Conexión 98.1 FM, mi radio. Son las 11:46. 46 años de música, teatro, danza, artes plásticas y literatura en un solo lugar para ti. Esto es Frecuencia Cedar, la voz del arte con Montserrat Mendoza, un programa que te llevará a conocer la experiencia académica, cultural y artística de las y los estudiantes del único bachillerato general especializado en artes y humanidades de Colima. Sintonízalo todos los miércoles de 4 a 4 y media de la tarde por Conexión 98.1 FM, mi radio. Aprovecha los descuentos en impuestos vehiculares. Mayo, 80% de descuento en tenencia y recargos 2023. Mayo y junio, 50% en pagos, recargos y multas en tenencia y calcomanía 2022 y años anteriores. Realiza tu pago en col.gov.mx/finanzas, coordinación de asistencia al contribuyente, receptorías de rentas y kioscos de servicios y trámites del gobierno. Ponte al día y ahorra con estos descuentos. Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Gobierno de Colima. 98.1 FM, mi radio. La situación por la que estás pasando no debe acabar contigo ni con tus ganas de ser feliz. Sana tu duelo. Regresamos. Continuamos en Sana tu Duelo, seguimos platicando con la psicóloga Noemí Mendoza de los duelos en niños y adolescentes. Habíamos platicado hace unos minutos, Noemí, de cómo ayudar a los niños, de cómo tener ese acercamiento, quizás a través de la literatura o de alguna serie o película. Sí, pues sobre el tema especialmente de la muerte, por ejemplo, la película que además ha sido pues, súper aclamada, la de Coco, ¿verdad? Okay. Mira, hay un punto que es bien importante y brevemente lo comento sobre esto de que sin no decirles a los niños que tu abuelito o tu abuelita se hizo una estrella, ¿no? O que si desde donde está te escucha, ese tipo de cosas. Es que somos muy a lo mejor de fantasear y hay que tomar en cuenta que los niños en alguna edad se toman todo muy literal, ¿no? A lo mejor él se quedó dormido. O él se fue al para cielo. Los muy pequeños sí, todavía es como se quedó dormido, ¿verdad? Entonces tienen miedo a dormir. Sí, claro. Porque, pues, ¿qué tal que ya ahora sí me quede como mi abuelito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero fíjate, también sí creo que es importante, de acuerdo a lo que cada familia pudiera profesar como tipo una religión, pues también hay cosas que manejan ahí, ¿no? Y luego, si decimos, no hay que decirles como que se fue al cielo como tal, o que se fue de viaje, ¿no? Pero sí hay maneras, de acuerdo a la edad de los niños, de explicarles a través de algunos cuentos qué es lo que pasa. Hay un cuento muy bonito que se llama Vuela, mariposa, vuela, donde explica el proceso de transformación de una oruga a mariposa, ¿no? Entonces murió como oruga, ajá, si queremos verlo así, pero se transformó en una mariposa, ¿no? Y tiene otro tipo de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, es difícil explicarles a los niños, porque aún hasta para los adultos a veces nos es difícil entender qué pasa, que tuvieron por aquí el tema, creo, de qué sucede al morir, ¿no? Sí. De una manera ya como más, científica y espiritual, que le explica el doctor Jorge. No es fácil explicarlo y entender el tema de si trasciende o qué pasa con las almas, y en fin. Pero sí hay cuentos que nos ayudan a explicarles, sobre todo con los niños, para que la fantasía no genere angustia. Aunque siguen siendo metáforas, pero nos ayudan a aclarar algunas cosas, nos ayudan a explicarles a los niños. Y
al final de cuentas pues encontramos tranquilidad en el manejo con estos cuentos para explicarles a los niños entre los 5, los 6, los 7, los 8 años, que es donde hacemos que todavía hay una sensación un pensamiento mágico, Sí. ¿no? De que conserva todavía algunas funciones fisiológicas o que en algún momento podría regresar. Entonces, bueno, es importante ayudarles con ello. Te decía las películas, la del, pues obviamente El Rey León, es una Ok. película muy bonita, muy metafórica. Vemos la película y cómo explicamos el contexto de la muerte o de la pérdida a los niños. Ok, igual, por ejemplo, en El Rey León, ¿verdad? Muere el Rey León y entonces el niño, el príncipe, ¿no? Empieza a quedar con una sensación de que fue su culpa, que es una de las muchas de las cosas que a veces pasan en los niños, a lo mejor porque me porté mal, a lo mejor porque desobedecí a mi abuelita o porque no hice algo que me pidió, en fin. Entonces lo que hacemos es ayudarle a revisar la película, verla y al final qué te llamó la atención y nosotros hacer énfasis en esas partecitas donde muere el Rey León y que ahorita no recuerdo el personaje, ¿cómo se llama? El sabio, el chango, que trae sus maracas y que anda No me por ahí, acuerdo. ¿verdad? Pero bueno, Ese. él empieza a ayudarle a entender que se fue físicamente su padre, pero cuando él se ve en el reflejo del agua, le dice, ¿a quién ves? ¿No? Y él se ve un poco reflejado ahí, muy similar a su padre. Entonces le dijo, date cuenta que está dentro de ti, ¿no? Que murió su cuerpo, ya no está aquí, pero sigue presente en ti y es importante que tú honres, ¿no? Esta partecita. Entonces, bueno, la película tiene una manera, porque es una película infantil, de explicar esto de la muerte y de lo que pasa con los que nos quedamos, cómo podemos vivir y transitar el duelo. Entonces, explicarles esas partes donde así murió tu abuelito, pero si te fijas, nosotros aquí sigues teniendo los recuerdos con tu abuelito, ¿no? Tu papá, por ejemplo, si es que fuese papá de su padre, también si te fijas aquí está un poco de tu abuelito. Entonces las personas cuando mueren dejan de tener sus funciones vitales, pero siguen presentes en nosotros y esto es lo que nos debe permanecer. La experiencia, los recuerdos, el aprendizaje, en qué te pareces tú al abuelito. Igual en las otras películas, la de Bambi también habla del tema de la muerte. Y la de Up, si recordamos el tema de Up también, cómo genera dolor y tristeza, cómo el señor se vuelve gruñón en la película de Up porque está solo ya, y cómo un niño viene a recordarle, ¿no? La importancia de centrarse en el aquí y en el ahora, de volver a disfrutar de los momentos de la vida y agradecer de toda la experiencia y de todos los momentos vividos con el ser querido que ha trascendido. Entonces sí es importante apoyarnos a veces de algunos cuentos, de algunas películas que nos pueden pues facilitar un poco el cómo explicarles a los niños, pero leerles y luego preguntarles, porque o ver la película y preguntarles y ver cómo qué te gustaría saber o qué dudas te quedan, para que no dejemos a lo mejor huequitos o expliquemos lo que para nosotros es importante aclararnos, pero el niño sigue quedando con dudas. Sí. Entonces es preguntarle cómo te sientes ahora que viste la película, quieres saber algo más y ayudarlo. Entonces también a veces ayuda pues invitarlos a los grupos, ¿no? De terapia infantil, donde pueden estar, porque de manera individual y grupal se pueden trabajar estas situaciones. Sí. Pero sí es importante. ¿Y en qué momento, hablando de terapia, Ajá. en qué momento identificamos como adultos que un niño necesita ayuda profesional? Que a lo mejor ya no somos nosotros porque ya no tenemos Claro. ni los recursos ni la información para hacerlo. Sí, o no estamos en la condición emocional, Sí. a veces también transitando el mismo duelo, ¿verdad? Entonces, pues aquí es importante observar los cambios de conducta así como muy radicales, que haya como mucha tristeza, mucho llanto, cambios también decíamos en la alimentación o en el sueño, y que expresen abiertamente mucho miedo a estar solos o a morir o a que ya no regreses por mí, a la mamá o al papá cuando lo dejan sobre todo por ejemplo en los primeros años de preescolar y guardería, donde ya pueden empezar a manifestar, pero normalmente empieza a notarse más miedo en ellos en la etapa de escuela, ¿no? De los 6 años en adelante es donde empiezan ya a ver un poquito más el tema de la muerte como un generador de miedo, de angustia, de ansiedad, de separación y de dolor. Entonces, cuando veamos estos cambios muy radicales y que además permanecen mucho en el tiempo, que hay pesadillas, que el niño no quiere apartarse de su mamá, de su papá, lo que comentaba hace un rato, regresiones, pues buscar el acompañamiento. Todos estamos equipados para transitar en los duelos, ¿no? Todos venimos transitados con acompañamiento o no para transitar los duelos. Pero obviamente el acompañamiento profesional hace que este duelo sea menos complicado,
que sea menos prolongado, aunque cada persona tiene su tiempo, ya sabemos también al respecto, ¿no? De que a veces se da un promedio de tiempo, pero la realidad es que cada duelo es único, como cada persona lo es, y ese es el proceso que hay que respetar. Claro. Lo que le requiera su personalidad, sus recursos, su sistema de apoyo, ir transitando. No, y ahorita que comentas, qué complicado es, y debe ser para ambas partes, para el papá y el niño, ese abandono, ese tener que dejarlo el primer día en el kinder. Sí. Que te volteas. Es un duelo. Exactamente, que te volteas y estás a punto de derramar la lágrima. ¿Por qué? Porque el niño ya está llorando. Sí, claro, sí, además un llanto desesperante, sí. ¿Verdad? Desesperado. Sí, pues sí, esa partecita también. Obviamente yo trabajé en una estancia infantil y yo también les decía a los papás, ¿no? Cuando vienen aquí en unas estancias infantiles casi en todas se les permite lo que llamamos el proceso de adaptación, ¿no? Que una semana venga 3 horitas y la otra 4 horas y así, ¿no? Que puede estar la mamá un ratito con el niño, con la niña ahí. Eso genera pues confianza en el entorno en donde se va a quedar el bebé. Pero la misma mamá o el mismo papá, como tú bien dices, al darse la media vuelta están con el llanto, ¿no? Entonces, esa angustia, pues hay que trabajarla también porque a veces tiene que ver con nuestra propia historia, que tal vez yo en mis heridas de la infancia viví el abandono y de pronto ante mi hijo ahora otra vez llorando. ¿Pues ahí brota? Sí, es como de, ay, ahora resulta que mi hijo ya se tranquilizó o mi hija y yo sigo con la angustia de dejarlo. Tiene mucho que ver con nuestros procesos personales, entonces digo, si mi hijo o mi hija me dan la oportunidad de descubrir que a mí me genera mucha angustia dejar en un lugar seguro, tranquilo y demás a mi hijo en la guardería, pues agradecer que es un momento tal vez para voltear a ver mis propias heridas de la infancia, mis procesos que quizá no he abordado y trabajarlos para tener más recursos y ser quien contiene y que nos toca como adultos a un bebé o a un niño que se está adaptando a la guardería o al preescolar. O a veces hasta la primaria todavía, ¿no? Hay niños que van muy gustosos, pero hay niños que van un poquito ansiosos e igual, ¿no? Las maestras lindísimas siempre están muy dispuestas a darle su tiempito de adaptación, su acompañamiento, pero a veces los papás o las mamás somos los que necesitamos también sanar ciertas cosas. Y qué importancia, ¿no? Qué bonita oportunidad que nos puede dar la vida de reconocer que a lo mejor nosotros traemos ahí una herida, un duelo que no hemos sanado al ver a nuestro hijo. Y varios. Ajá. Sí, todos tenemos como historias y obviamente todos hemos experimentado pérdidas. Así que, como te decía, estamos equipados para transitarlos. Vamos dejando que solo el tiempo, ¿no? Nos vaya permitiendo pues resolver situaciones, pero la verdad es que hay cosas que no solo el tiempo va a sanar. Hay cosas que sí necesitamos el acompañamiento y qué bueno que ahora pues cada vez hay más apertura y más espacios para el trabajo emocional, psicológico, terapéutico, ¿verdad? En diferentes instituciones que pueden acompañar en estos procesos y pues darnos la oportunidad. Nunca es tarde para decir, bueno, es que mi padre falleció hace 20 años y todavía me genera dolor. Claro. Pues espérame, o sea, algo ahí que es un duelo complicadísimo, ¿no? O simplemente el sentimiento de culpa que es muy común también, ¿no? Cuando se deja a los hijos en la escuela o por el trabajo, que en los hijos genera ciertamente cuando hay como abandono muy prolongado, sí también genera un tipo de duelo como este que tú dices de guardería. Hay mucho por platicar, se nos termina el tiempo, Noemí Mendoza, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y bueno, también a nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Buen día.